Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la semana interna de control interno y riesgos. Esta mañana con el webinar Marco de acceso a información pública y datos abiertos con la licenciada Hazel Díaz. Les recuerdo que el chat estará deshabilitado y pueden hacer sus preguntas en un forms que vamos a compartir en el transcurso del webinar. Además, la sesión será grabada y la estaremos subiendo en el canal de la Dirección de Capacitación cuando finalice en YouTube. Sin más que agregar, le doy el pase a nuestros organizadores, don Miguel y doña Lidiet. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a todos en esta nueva conferencia de la Semana de Control Interno y Riesgos de Correos de Costa Rica. Un espacio para reflexionar, un espacio para llenarnos de conocimiento y para promover culturas donde nos hagamos aliados del control interno y de la gestión de riesgos. Ver el riesgo como esa forma de lograr los objetivos organizacionales es lo que nosotros queremos promover en sus mentes, en sus quehaceres diarios. Tengo el honor de presentarles a doña Hazel Díaz Meléndez, que es abogada graduada de la Universidad de Costa Rica con especialización en gobernanza y derechos humanos por la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Posee diplomados en corrupción, régimen sancionatorio de la hacienda pública y protección de datos personales. Con más de 30 años de trayectoria en la Defensoría de los Habitantes, actualmente dirige el Instituto de Educación en Derechos Humanos, liderando procesos formativos para el sector público y la sociedad civil. Además, es docente en varias universidades costarricenses en temas de legislación y administración pública. Con ustedes, doña Hazel Díaz y la conferencia Marco de acceso a información pública y datos abiertos. Muy buenos días, tengan todas y todos. Primero, agradecer la invitación de Correos de Costa Rica para poder reflexionar hoy sobre un tema de completa relevancia. Voy a proceder a compartirles la presentación, la propuesta que les traigo. Agradezco si me confirman si se puede ver la presentación. Sí, señor. Bueno, perfecto. Vamos a empezar. Lo primero que yo les quiero invitar es a que hoy nos pongamos dos sombreros para un poco interactuar, digo yo, desde el punto de vista del conocimiento con lo que hoy vamos a comentar. Nos pongamos el sombrero de ciudadanas, de ciudadanos que todos los días conocemos del accionar del sector público, que requerimos servicios en el sector público y que tenemos interacción con funcionarios, con funcionarias públicas. Y el otro sombrero es nosotros dando esos servicios. Un poco nosotros en el rol o bien de funcionarios públicos o bien de personas que administran bienes que son de interés público y cómo es que nosotros deberíamos considerar en ambos casos esa interacción. ¿Cuál es uno de los elementos más importantes? Y hoy precisamente vamos a hablar de dos temas de completa relevancia. El tema del acceso a la información pública como tal y el tema de digamos, una especificidad de la calidad de los datos que se dan a la ciudadanía, de los datos públicos, que es todo lo que tiene que ver con datos abiertos. Bueno, vamos a empezar dimensionando, contextualizando por qué es tan importante el acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, desde ya les digo, es un derecho, ¿verdad? Es un derecho y no solo es un derecho contenido en normativa legal, sino que es un derecho humano contenido en normativa internacional, en convenios suscritos por Costa Rica. Es un derecho que de una u otra forma se ha convertido en un pilar fundamental de todas las democracias modernas. Se dice por ahí que tiene que ver con eso que le llamamos modernamente el derecho a saber. El derecho a saber cómo se atienden los asuntos públicos, cómo se administran los recursos públicos, cómo se gestionan los asuntos, ¿verdad? A saber yo, como ciudadana,
¿Por qué? Porque de una u otra forma contribuyo como sociedad en el pago, con los impuestos, con cualquier otro rubro, pues contribuyo en que esos asuntos públicos, pues de una u otra forma lleguen a concretarse en acciones de políticas públicas, en acciones concretas para que las personas puedan, al final de cuentas, que es lo que nos importa, disfrutar de sus derechos, ¿verdad? Entonces, decimos que el acceso a la información pública está muy referido con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la participación ciudadana. Y desde ahí es donde, desde todas las democracias modernas, pues se impulsa que las personas tengamos acceso a la información que se produce en las administraciones públicas. Vamos a ver que existen algunas excepciones muy contenidas en normativa específica y algunas incluso que podrían ser aplicadas a Correos de Costa Rica. Pero bueno, avancemos. ¿Qué es el acceso a la información pública? Lo primero para empezar es la facultad que tiene cualquier persona, y en nuestro caso, en la normativa costarricense se dice que física o jurídica, no se hace distinción, de solicitar y recibir información que está en poder de entidades públicas, sin necesidad de mostrar interés particular. Vean aquí ya dos cosas interesantes. No hace distinción en quién puede pedir la información, cualquier persona, ¿verdad? Y lo segundo, dice, bueno, que pedir información que esté en poder de entidades públicas, eso es lo segundo, porque vamos a ver, puede ser que alguien pida información que nosotros no la tenemos, ¿verdad? Porque no nos corresponde, entonces ahí operan otros principios, incluso del derecho público en general, que habla de la coordinación de vida. Bueno, no soy yo, pero yo le puedo decir quién sí, no es aquí, es en otro lado, etcétera, ¿verdad? Y lo tercero, que es muy importante, sin necesidad de mostrar interés particular. En el caso del acceso a la información pública, yo no tengo que explicar para qué quiero la información. Y eso es un elemento muy importante y diferenciador de otro derecho por ahí que no me referí en la presentación, pero que sí lo indico ahora, que es el derecho de petición y respuesta, que también está contenido por ahí en nuestra Constitución, que habla que toda persona puede hacer un requerimiento de información a un funcionario público y el funcionario público tiene el deber de responderle. Para eso, la diferencia con el acceso a la información es que yo ahí sí pido información expresa, precisa a una persona y justifico un poco por qué la quiero. Mire, yo necesito saber cómo va el trámite que presenté, etc. En el caso de información pública, simplemente yo quiero saber cómo se está manejando el presupuesto de la institución, etcétera. Ahora vamos a ir ahondando en este tema, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar solo aquí esos tres primeros puntos. Es la facultad de cualquier persona de solicitar y recibir información que está en poder de las entidades públicas. Y el tercer punto, sin necesidad de mostrar interés particular, sin necesidad de justificar porque es que yo la quiero. Bueno, decíamos que el acceso a la información tiene además un carácter especial y es el carácter de ser considerado un derecho humano y así ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto cambia todo. ¿Cambia todo en qué sentido? En el sentido de que obliga al Estado a tomar acciones para hacer efectivo este derecho, así como lo tiene con cada uno de los derechos humanos, ¿verdad? Obliga al Estado a establecer medidas de protección, de promoción de ese derecho, de tutela del derecho, ¿verdad? Entonces, decimos que es un derecho humano que se deriva de la libertad de expresión, ¿verdad? Y nuevamente se hace el énfasis, hace la Corte el énfasis, que esto lo que hace es fortalecer el carácter democrático, el sistema democrático en los países. Y vean qué interesante lo que se dice. La información, estamos hablando en general de la información que está en los entes públicos, dice, pertenece a las personas. La información no es propiedad del Estado. Y el acceso a ella no se debe a gracia o un favor que nos hace alguien, ¿verdad? Yo quisiera saber cómo se está ejecutando el presupuesto en tal lado, cómo se está abordando el tema de las metas establecidas en los planes anuales y que alguien me diga, bueno, le voy a hacer el favor de comentarle. No, en realidad es información que nos pertenece a todos, ¿verdad? Esta información, dice, el Estado solo tiene esta información en cuanto representa a los individuos, no porque la produce el mismo, ¿verdad? El Estado de las instituciones públicas
están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información de las personas. Este encuadre es el encuadre que hace que todos los países democráticos, pues entonces, trabajen por generar, por establecer marcos regulatorios nacionales en materia de acceso a la información, como veremos ya próximamente. Bueno, ¿qué principios, de acuerdo a estas declaraciones generales en materia de derechos humanos, rigen el derecho de acceso a la información? Ojo con esto, porque ahora cuando analizamos la nueva ley marco de acceso a la información, Costa Rica tiene desde noviembre del año pasado ley marco, es uno de los países que ha tardado más en aprobar una ley regulatoria en materia de acceso, pues tendríamos que identificar que nuestra ley haya recogido estos principios como efectivamente lo hizo. El primero es el principio de máxima divulgación, publicidad y transparencia. ¿Qué significa esto? Significa que en materia de datos públicos en general, de información pública, la regla es la divulgación. La excepción es, digamos, la protección del dato. La regla es la divulgación. Y la excepción, la existencia de procedimientos y de restricciones, tiene que estar contenida en una ley. Todo es público excepto que una norma me diga que no lo es. Por eso es tan importante que las instituciones públicas tengan muy claro cuáles son los datos que generan y cómo gestionan esos datos. Lo que hablamos, cómo dicen, bueno, qué información, en este caso, Correos de Costa Rica, que recibe datos enormemente, ¿verdad? De diferente condición y además muchos datos personales, confidenciales, de la correspondencia de las personas, además protegidas por un derecho a la privacidad, cómo gestiona esos datos. Entonces yo tendría que saber cuánta de esa información yo puedo dar de acuerdo al principio de máxima publicidad, ¿verdad? El principio de transparencia y la cual está y cuál de esa información está protegida por una ley y eso me permite a mí sustraerla o no brindar esa información a las personas, digamos, que requieren de una forma general, digamos, conocer de la gestión, ¿verdad? Ese principio de máxima divulgación es la regla siempre. Entonces, siempre que nosotros vayamos a cuestionarnos qué es público y qué no, en el caso de la gestión pública, de una institución pública, yo al revés cambio la pregunta y siempre le digo, todo es público, más bien dígame usted qué no es público de lo que usted trabaja, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a hacer la diferencia. Esos son los tratamientos de los datos que ahora vamos un poco a referir. Existencia de procedimientos expeditos, o sea, lo que obligan a todos los estados es a que existan formas en que la administración le permite a los habitantes acceder a esos datos. ¿Cómo me dirijo yo a las administraciones? ¿La gente está clara cómo pedir información pública en la institución en la que trabajo? La gente sabe qué procedimientos sigo, cómo los hago, cómo lo hago, ¿verdad? Eso tiene que existir muy claramente, es una de las reglas, y contar con un sistema de restricciones o excepciones establecidas por ley. Eso es un tema muy importante. En el caso de ustedes, creo yo, todavía hay que hacer mayor énfasis. La ley marco de acceso, vamos a ver que por ahí deja claro algún nivel de excepción que eventualmente podría hacerse, pero ese sistema de restricciones o excepciones tiene que estar establecido normativamente. No se inventa, no es discrecional, no decido yo en el momento qué sí doy y qué no doy, sino que al revés, principio máxima publicidad. Demuéstreme usted que eso no es público porque está protegido por alguna regulación especial. Con estos principios que están contenidos en todas las leyes de acceso a la información de los países en general, pues vamos a ver también qué fue lo que hizo Costa Rica, ¿verdad? Cómo llegamos a lo que hoy tenemos. Bueno, lo primero contarles que nosotros tenemos dos principios constitucionales que son los que establecen precisamente ese derecho. De ahí derivan el derecho de acceso a la información. El artículo 27, que se ha usado muchísimo para el tema de derecho de petición y respuesta, lo que les decía, sin embargo, digamos, se encuadra dentro del acceso a la información. ¿Por qué? Porque garantiza la libertad que tienen las personas, dice, de forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial y el derecho a obtener pronta respuesta, ¿verdad?
Y el artículo 30, que es el más, digamos, específico para el acceso a la información, que habla de garantizar el acceso a los departamentos administrativos, dice, con propósito de información sobre asuntos de interés público. Es el más general, estableciendo que quedan a salvo, dice, los secretos de Estado, que en este país, pues prácticamente no hay ninguno, ¿verdad? Estos dos artículos responden a esa forma también de regular en nuestra Constitución lo que establecen los convenios internacionales en el tema. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 19 también, y la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 13, todos ellos hablan de lo mismo, de lo que vimos antes, de esa libertad de expresión y la derivación del acceso a la información, ¿verdad? Bueno, estos dos artículos por muchas décadas, el país lo desarrolló a partir de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. ¿Esto por qué? Porque no existía ley marco de acceso a la información pública. Entonces, la Sala Constitucional fue la que nos fue dando una jurisprudencia tan robusta que hemos de decir que por mucho tiempo se pensó de forma equivocada, pero se pensó que no era necesario tener una ley porque ya la jurisprudencia lo había resuelto todo, ¿verdad? Entonces decían, ¿para qué una ley de acceso si la sala ha resuelto todo lo que tiene que ver, todos los asuntos en materia de acceso a la información, ya la sala los ha visto, ya hay resoluciones para todo? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué era necesaria una ley? Pues precisamente porque para que usted pudiera acceder al ejercicio de ese derecho en los términos en que la Sala Constitucional venía resolviendo, pues usted tenía que presentar un recurso de amparo. Entonces significa que las personas se acostumbraron a que cada vez que se les denegaba información, iban a la Sala Constitucional, ¿verdad? Iban a la sala, lo cual no ha dejado de pasar, ¿verdad? Vamos a decirlo, que continúa de una u otra forma en esta transición, pero que no nos acostumbramos a que la administración, a que la gestión administrativa, la gestión pública tuviera que tomar las acciones para resolver ahí los asuntos de acceso a la información. Y entonces, en noviembre de este año, del año 2024, se publica la Ley Marco de Acceso a la Información, la Ley 10.554, con un montón de sorpresas, decimos nosotros, otras cosas, digamos, no tan novedosas, sino que lo que hace es poner en blanco y negro lo que venía desarrollando por décadas la Sala Constitucional. Y las sorpresas tampoco son temas más que todo, digamos, de innovar en algunos temas tecnológicos específicamente, ¿verdad? La ventaja de haber, digo yo, para ponerme positiva, de haber aprobado una ley marco tantos décadas después, a diferencia de lo que fueron otros países, estamos hablando que 2, 3 países de América Latina solo éramos los únicos que no teníamos ley marco de acceso, fue que pudimos ver las experiencias de otros y sacar, digamos, las mejores prácticas y ponernos al día en materia tecnológica también. Bueno, la ley marco de acceso también responde a algo que es un voto de la sala, bueno, reiterados son dos, en realidad, jurisprudencia ya de la sala constitucional, muy hermoso, que se repite mucho en estos temas y que nos hace un poco, nos encuadra qué es lo que nosotros desde la función pública o desde la administración de recursos públicos destinados a buscar. Dice, las organizaciones colectivas del derecho público, los entes públicos, están llamados a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar a plena luz del día todos los administrados. Entonces es un poco ese escrutinio que esté accesible a la gente en el momento en que la gente lo necesite y saber qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y un poco explicar también la razón de ser de nuestra institucionalidad. Bueno, les decía que esta ley marco aprobada en noviembre tiene varias cosas interesantes. Lo primero es que lo que hace es garantizar el cumplimiento efectivo del derecho humano de acceso a la información. Y así lo establece, ¿verdad? Todo lo que vimos antes, lo que referimos antes de las convenciones en materia de acceso a la información, las convenciones que hacen ese ligamen entre libertad de expresión y acceso, pues se materializa aquí en generar una normativa que garantice cumplir con el derecho de acceso a la información, pero además le da unas características que ya nos empieza a poner el perfil de lo que se quiere. Dice, de forma
proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible. Esto que pareciera una categorización de cómo tiene que hacer ese acceso a la información, por sí misma genera, digamos, la ley lo va desarrollando y genera, digamos, una necesidad de una serie de acciones a nivel de la propia administración. De forma proactiva, dice, ya no nos vamos a esperar a que nos pidan información pública. Eso es lo que se le llama modernamente y técnicamente transparencia activa. Transparencia activa es, yo no espero a que me pregunten, yo brindo la información antes y por supuesto que si hay interacción, puede ser que la gente quiera más información o que algo sea explicable, etcétera. Pero yo decido brindar información pública y para eso los sitios web de las instituciones son muy importantes, igual que cualquier otra plataforma que se pueda usar, física, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la proactividad, es yo asumiendo el deber de brindar información más que la otra que se llama transparencia reactiva, que es cuando simplemente yo doy cuando me piden, ¿verdad? Que algunas instituciones lamentablemente todavía piensan, si usted quiere saber de mí, pregúnteme. No, no es así, ¿verdad? La tendencia es al revés. Informe usted quién es usted, qué hace, cómo está organizado, ¿verdad? Y si a mí me queda alguna duda, pues interactúo. Luego, oportuna. Aquí lo que se trata también es de mejorar tiempos, ¿verdad? Algunos decían, sí, es que imagínense, a veces pedimos información y la información nos llega a los 10 días hábiles que se hablaba ordinariamente por la Sala Constitucional, sino que la brindan cuando ya no, digamos, no tiene ningún sentido. Oficiosa, lo que hablábamos un poco de esa proactividad, completa y accesible. Esa completud es muy importante en acceso a la información. Nosotros no damos, si nos brindan, nos piden información como pedacitos de información, fracciones de información, ¿verdad? Necesitamos informar completo lo que tenemos, cómo está organizado y accesible. Y esa es una de las novedades más fuertes que tiene esta ley. La voy a dejar ahí porque lo vamos a desarrollar luego. ¿Cuáles son los sujetos legitimados? Aquí la ley pasa a hablar de persona física y persona jurídica, dice, legitimados para pedir información de carácter público y además establece de todas las formas la puede pedir usted, verbal o escrita, que esté en poder de las oficinas públicas, de los funcionarios públicos. Habla de la máxima divulgación de la información definida como pública, ¿verdad? Entonces, la ley marco, y ese es uno de los temas más importantes, porque me lo han preguntado mucho en las capacitaciones, la gente dice, pero ¿dónde tiene la ley marco definida qué es información pública? Vamos a partir del principio de máxima divulgación. La ley dice, todo lo que usted hace es público. Más bien demuestre usted o categorice usted en su institución que no es público porque está protegido. ¿Protegido por qué? Por la ley de protección de datos, por ley específica, hay una ley del sistema bancario, leyes, por ejemplo, la ley de VIH-Sida, el Código de las Leyes en la Adolescencia, o sea, cualquier otra ley que tenga protecciones especiales en relación con información, se entiende que sobre esa información no aplica el acceso público. De lo contrario, toda la información es pública. ¿Qué fines busca la ley? Aquí tiene una cantidad de fines que no me voy a detener por tiempo, pero lo que dice es, en el centro vamos a tratar de implementar una política activa en materia de acceso a la información. O sea, nosotros vamos a dar la información, no vamos a esperar, ¿verdad? ¿Para qué? Para garantizar el acceso, para promover el uso de tecnología en esto, para combatir la corrupción con el tema de la transparencia, impulsar rendición de cuentas, etcétera. O sea, nosotros vamos a dar el paso adelante. Esa es la propuesta, ¿verdad? Y bueno, ¿qué temas desarrolla la ley específicamente? Bueno, lo que les decía, el principio general de publicidad de la información, la ley parte de que toda la información en poder de la administración pública es pública por defecto y entonces establece que solo puede restringirse el acceso a la información que sea declarada confidencial o sensible por motivos legítimos, ¿verdad? Datos personales protegidos, seguridad nacional, si fuera el caso, ¿verdad? Las excepciones incluso que puede establecer también la ley de protección de datos, hay que hacer un encuadre en esto y esto lo vamos a decir durante toda la charla, siempre que hablemos, y ojo con esto, siempre que hablemos de acceso a la información, hay que hablar de protección de datos a la par. A veces la gente piensa que son contradictorios, que deberían tratarse aparte, pero no, ¿verdad? Digamos, aquí hay una triada, porque el otro elemento es seguridad, que siempre vamos a tener que manejar en el tema de gobernanza de los datos.
Entonces, cada vez que nosotros queramos definir esa máxima publicidad de la información, esto pasa porque antes determinamos cuál de esa información teníamos que extraer porque tenía una protección especial. Y eso es tratamiento de los datos y eso es protección de datos también, ¿verdad? También vamos a hablar de que la ley habla de un ámbito de aplicación más amplio, ¿verdad? Ya no solo habla de todos los poderes de la República, habla de organismos privados, aquí lo vemos, ¿verdad? Los 3 poderes de la República se les aplica la ley. O sea, en este momento en Costa Rica no hay ningún ente que administre o que tenga a su cargo recursos públicos a los cuales no se le aplique la ley marco de acceso. A todos les aplica. Nadie quedó, absolutamente nadie quedó por fuera. Entonces habla del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Administración descentralizada, las autónomas, municipalidades, otros entes públicos. Y otra cosa importante que estoy segura que a ustedes también les interesa, las personas privadas y de derecho público y personas físicas que custodian, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la administración, ¿verdad? Aquí hace luego una excepción y lo que dice es, bueno, estas personas jurídicas, digamos, si tienen alguna condición especial, digamos, ¿dónde están? Puede ser empresas en competencia, puede ser empresas que tengan, digamos, una condición mixta, pues van a tener que generar un tratamiento de los datos, excluyendo aquellos datos que son datos protegidos y brindando la información general que se pueda brindar desde el punto de vista de cómo administran los recursos públicos, ¿verdad? No es que están excluidas, lo que está excluido es alguna de la información que administran, ¿verdad? Eso quiero dejarlo muy claro. Y los partidos políticos, esta es la novedad, en esta parte la novedad, y digo porque ya el tema incluso de personas jurídicas y de derecho público y físicas, ya la sala lo había determinado, ¿verdad? Y decía, bueno, lo que es privado es, digamos, algo que pueda intervenir en todo lo que tiene que ver con la gestión comercial, digamos, en competencia, o datos personales que usted esté administrando. El resto, digamos, si alguien le pregunta cuánto recibe usted, cuánto da, etcétera, pues eso es información pública, ¿verdad? La misma sala constitucional ya lo había establecido y la ley lo recoge igual. Los partidos políticos por primera vez se incluyen, ¿verdad? Como sujetos a los cuales se debe dar acceso a la información pública que generan, ¿verdad? Digamos, sobre cómo consiguen sus recursos, etcétera, ¿verdad? Otro tema es la transparencia activa y hablaba de la publicación oficiosa, ¿verdad? Y esa publicación oficiosa va más allá. El artículo 16 de la ley dice que al menos toda página web de una institución pública tiene que tener publicada determinada información. Dice, esto vamos a hacer, esta es la mínima que debe estar publicada. Después de eso, usted puede publicar más. Se dijo que existía una transición para que un plazo en el cual las instituciones se podían preparar, que venció en mayo de este año, y a partir de mayo esa información debería estar en todas las páginas web de Costa Rica. La información de esta que no esté, pues está sujeta a un recurso de amparo y una sanción administrativa perfectamente. Es esta información. Esta información, dice la ley, tiene que publicarse y aquí es donde pone uno de los temas incluso novedosos, porque dice publicación en formato abierto, interoperable y accesible a las diferentes poblaciones. Vean qué interesante. Accesible a las diferentes poblaciones porque es otro de los requisitos que la ley ahora establece, ¿verdad? Hablar de acceso a la información pensando en el usuario, pensando en las poblaciones, pensando en lo que las poblaciones requieren, lo que las poblaciones necesitan saber de lo que hace esa entidad en relación con ellas, ¿verdad? Pero también le mete otros dos componentes que son los que han puesto a la institucionalidad en general a pensar y a replantearse, y es formato abierto y formato interoperable. O sea, le mete lo que les decía, nos pusimos al día en temas tecnológicos y ya no es solo publicar información, sino en qué formato vamos a publicar información. Entonces dice abierto e interoperable. Esto implica tomar algunas decisiones, ahora lo vamos a ver a nivel técnico también en la calidad de la información que brindamos. Bueno, la información que debe estar en la web de toda la institucionalidad pública a partir de mayo 2025, obligatorio, si no está puede ser sujeto a un amparo en cualquier momento. Yo digo que la interpreto así. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos organizados? Un poco ahí lo verán ustedes. ¿Cómo nos regimos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué servicios brindamos?
¿Cómo conoce usted, digamos, de nuestro horario? ¿Sabe cómo, a partir de qué hora estamos, verdad? Es como lo básico, ¿verdad? Que parece mentira, pero hay instituciones que no lo tienen, ¿verdad? Em, ¿Qué funcionarios trabajan ahí? ¿Qué hacen los funcionarios? ¿Cómo usted podría trabajar en esa institución? ¿Verdad? ¿Cuál es el proceso de reclutamiento? Perdón. Y aquí viene un elemento que es el que ha generado alguno digamos, de lo que ha permitido, o más bien de lo que más ruido ha generado para la administración de implementar, y es que la ley marco pone en blanco y negro algo que ya venía la Sala Constitucional diciendo por décadas. Más de 2 décadas de decir la sala, el salario bruto del funcionario público es un dato público. Eso no hay una sola jurisprudencia de la sala que diga lo contrario. El salario bruto es dato público. Reiteradamente, y ahora las ley lo pone en blanco y negro y dice, no solo eso, sino dice, publíquelo. Publique el salario bruto de los funcionarios de su institución, ¿verdad? Eso ha generado algunas instituciones decidieron incumplir la ley, no lo están publicando, pero sabemos que pues eso va a terminar en algún amparo y una obligación legal de hacerlo, ¿verdad? Pero ya está en la ley, ya no es opcional, ya no es interpretativo. Han habido una cantidad de interpretaciones que se han querido hacer. Es que decía después planilla, y planilla qué es, etcétera, pero ya eso está muy claro. La sala ha sido muy clara en eso por décadas, ¿verdad? Luego todo lo que tiene que ver con evaluaciones, procesos de evaluación de desempeño, planes en general, el tema de contratación. Este es otro de los temas que, digamos, genera alguna polémica, porque lo que se considera es que, digamos, que se quiso pensar que el SICOP, el uso del SICOP iba a generar o sea, iba a transparentar los procesos, lo cual no dudamos que así sea, pero desde el punto de vista de la información que se le brinda a la gente no es tan amigable, ¿verdad? O sea, usted no le va a decir a su cliente, a su usuario, si usted quiere saber qué estoy contratando y cómo, ahí vaya, busquen el SICOP, ¿verdad? Eso es mejor decirle, no haga nada, porque es complicado, ¿verdad? No es tan fácil. Tiene oportunidades importantes de mejora en materia de transparencia de cara a la ciudadanía, el sistema integrado de compras públicas, ¿verdad? Entonces, por aquí también la ley dice, informe usted, diga usted, no se lave las manos y mande a la gente a buscar al SICOP, cuente usted qué está haciendo en contratación pública, ¿verdad? Estadísticas de las investigaciones internas, investigaciones que está haciendo la auditoría interna. Es importante aquí dimensionar, porque esto nos lo han preguntado mucho, ¿verdad? Y es que la ley ya estableció que es estadísticas, quiere decir que no habría por qué publicar innecesariamente, si fuera el caso, información con nombres, apellidos, etcétera, si lo que por lo menos la ley en esta primera parte oficiosa está pidiendo es números, ¿verdad? Cuántas investigaciones fueron hechas, etcétera, ¿verdad? Actas y minutas de colegios, de órganos colegiados. Nuevamente, aquí también se ha hecho claramente la excepción de que si las actas o las minutas tienen información confidencial o información sensible, digamos, confidencial me refiero, ¿verdad? Información que por alguna ley está protegida, pues habría que lo que le llaman anonimizar primero esos documentos para publicitarlos, ¿verdad? Informes de viajes, de representación, etcétera, estadísticas si se dan subsidios, becas y cualquier otra información que dice que fomente la transparencia. Esto es, digamos, lo básico, ¿verdad? Lo que esperaríamos desde el punto de vista oficioso. Luego habla del procedimiento simplificado de solicitud. Esta presentación se las estoy dejando ya para mayor detalle si quisieran ahondar, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede solicitar información? Cualquier persona, nacional, extranjera, persona física, ¿verdad? Sin necesidad de decir para qué la quiere, ¿verdad? Y aquí un poquito vemos que establece algunas facilidades que debería tener, que deberían generarse para esa solicitud de la información. Esto ya tiene que estar, porque esto la ley dijo, a partir de que entró en vigencia en noviembre y a la fecha, ya las instituciones mínimo, esto ya tiene que estar puesto en cada una de las páginas web. Correo electrónico y formulario. La institución debe definir de qué forma las personas pueden requerir la información pública, ¿verdad? Para lo que se debe establecer un correo electrónico y un funcionario especializado o específico para eso. Algunas personas esto lo han, bueno, la mayoría de las instituciones se lo dieron a los contralores de servicio, esto porque la ley decía, puede ser el contralor de servicio
o cualquier otra persona, digamos, de acuerdo a la organización, pero entonces muchos optaron por la Contraloría de Servicios. El formato. Si la información se solicita digitalmente en formato abierto, así debe brindarse. Este es un tema muy, muy importante y novedoso en la ley. Y dice, quien manda en cuanto al formato es quien pide la información. La información no la va a pedir a alguien si nos dice, no, yo quiero la información de manera física, hay que dársela física. La quiero en formato abierto, ¿verdad? Y aquí puede venir otras complejidades, ¿verdad? Si es para poblaciones específicas, población con discapacidad, si la desea en un formato sonoro o en braille, habría que hacerlo, ¿verdad? Entonces la institución tiene que tomar medidas para cumplir con esto, ¿verdad? Y otro elemento es que si la información ya está en la página web, pues entonces se entrega de inmediato, ¿verdad? Lo que se dice es la inmediatez de la información. Ya no vamos a hacer que la gente espere 10 días para decirle, eso que usted está pidiendo está en la web. No, si está en la web, de una vez se le entrega, se le dice, mira, aquí está en la web, la puedes cargar de aquí, se la puedo copiar, etcétera, ¿verdad? El sistema, digamos, para acceder a la información, el camino es muy parecido al camino que ya veníamos transitando todos en el derecho de petición o el camino que tiene la Sala Constitucional hasta ahora, ¿verdad? Una solicitud de una persona física o jurídica que se presenta de forma verbal, escrita, puede ser digital, material, o sea, de cualquier forma la persona puede ir a la institución y decir, quisiera, por eso es tan importante que haya una persona que pueda tener a cargo este proceso, porque podría interactuar con la persona. Mire, ¿qué es lo que usted desea? Necesito esta información, ¿en qué formato? Así, voy a pasar en una semana a recogerla en formato físico, o al revés, en formato correo electrónico. No podríamos decirle, dígame exactamente si usted tiene un correo. Tiene que tenerlo, si no, no se la doy, ¿verdad? No es obligatorio que la persona tenga un correo electrónico, por ejemplo. Lo único que se le pide es nombre, número de cédula, qué pide, o sea, qué es la información que quiere y por qué medio desea recibir la información. Es lo único, ¿verdad? Si la persona hizo esa solicitud, si la información ya la tenemos en la web, de una vez se la entregamos, ¿verdad? Entonces, de una vez. Bueno, es importante que cuando yo recibo la solicitud, yo tengo que expedir un comprobante, ¿verdad? Donde dice, acuso el recibo de que esa información se solicitó, quién fue el que la recibió, a qué hora, etcétera. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque jurídicamente a partir de ahí empieza a correr el plazo, ¿verdad? Ya la administración dijo, ups, ya recibí y aquí empiezan los 10 días, porque son 10 días hábiles, ¿verdad? Si la información está en la web, inmediatamente. Si no, yo podría, ¿verdad? Si la solicitud no es clara, por ejemplo, a veces la gente pide cosas que uno no entiende muy bien, digamos, cuál es el contenido, lo que necesita, yo puedo hacerle un requerimiento para que aclare. Ahí suspendemos el plazo de los 10 días, le decimos a la persona, mire, usted tiene 5 días para aclararnos qué es lo que quiere. Cuando la persona aclara, empieza a correr otra vez los 10 días. Y el plazo máximo de entrega es 10 días. ¿Cuál es la diferencia ahora? Antes, por jurisprudencia, la Sala Constitucional había interpretado, puede haber información compleja que usted tiene que justificar que va a durar más de 10 días, pero podía durar la eternidad, ¿verdad? En este caso, la sala dice máximo hasta un mes en información compleja que usted justifique. Un mes máximo para entregar información, ¿verdad? Otro tema es el uso de la tecnología y lo que les hablaba de la interoperabilidad. Digamos, la ley viene a exigirnos desarrollar mecanismos digitales para facilitar el acceso, ¿verdad? Las instituciones deben contar con sitios web actualizados, accesibles, herramientas como portales, sistemas de solicitud en línea. También trabajar en la interoperabilidad en las bases de datos, coordinación para agilizar respuestas. Todo esto ha hecho pensar a algunas personas, bueno, pero es que eso de una u otra forma podría poner en desventaja a instituciones con menos recursos para generar esa plataforma tecnológica. Yo creo que aquí vamos a aplicar el sentido común, vamos a ir poco a poco, siempre pensando en satisfacer los fines de la ley, que es brindar la información. Entonces, tenemos que hablar con la persona, con las personas usuarias, las personas que requieren información para ver cuáles son sus necesidades y ver cómo podemos satisfacer, qué requeriríamos y poco a poco irnos adaptando. Uno de los temas más complejos, digamos, es porque la información, la ley marco habla de que la información tiene que darse en formatos abiertos, interoperables y accesibles. Cuando hablamos de los formatos abiertos e interoperables, estamos entrando en el mundo también de
ya no solo hablar de la información que damos, del dato público, sino de la calidad del dato público. Ya no solo dar, sino cómo lo damos, ¿verdad? Y aquí es un tema importante porque requiere algunas especificaciones técnicas, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar al tema de los datos abiertos precisamente porque es uno de los temas que más nos han generado consultas, ¿verdad? La gente dice, bueno, yo intento ponerme al día en todo lo que tiene que ver con los procedimientos en materia de acceso a la información pública, ¿verdad? Estoy al día, de un pronto a otro ahora me dicen, no, no solo es esto, sino que ahora, vamos a decirlo, métale tecnología un poquito, ¿verdad? Métale sistemas, métale interoperabilidad de los datos, interconexión y demás. Y eso ha hecho que a algunos les surjan dudas. Sobre este tema vamos a volver específicamente ahorita que hablemos de datos abiertos. Luego, la otra gran reforma, digamos, énfasis que hace la ley, que es muy novedosa y desde la Defensoría es una de las que más aplaudimos, es el enfoque inclusivo y de accesibilidad. La ley introduce principios para garantizar la igualdad de acceso a la información de todas las poblaciones, especialmente las poblaciones vulnerabilizadas, ¿verdad? Obliga al Estado a brindar información en formatos accesibles para las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, para las comunidades indígenas, por ejemplo. Podría pensarse en traducciones, explicaciones adecuadas, en general, a derribar barreras de acceso. Entonces, es bien pensar no solo en el acceso a la información pública, sino en nuestros usuarios. ¿Quién va a recibir esa información? ¿Qué características tiene y cómo yo puedo hacerla pertinente para esas personas? Esto le da un cambio, digamos, hace generar, por ejemplo, la necesidad en algunos casos de, por ejemplo, tener que trabajar en información que no estaba producida para poblaciones específicas, en estadísticas, por ejemplo, hay poblaciones que no aparecen en las estadísticas, ¿verdad? Bueno, esto pone a la institucionalidad a tener que repensar la necesidad de que todas las poblaciones estén incluidas en sus servicios, pero además en generar información pertinente. Y esto tiene que ver con esos principios que rigen la ley. El principio pro persona es el primero. Yo digo que cada vez que tengamos que resolver un asunto, yo les sugiero partir de ahí y decir, bueno, tenemos un asunto de acceso a la información, esto sí, esto no. Bueno, primero partamos del principio pro persona, ¿verdad? O sea, primero la persona, cómo podemos nosotros facilitar la información, generar transparencia, inclusión, etcétera, a partir de la protección de la persona, ¿verdad? Estos son todos los principios que están contenidos en la ley de acceso a la información de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esto nos hace, cada uno de ellos podría tener una interpretación enorme, pero esto lo que nos va a hacer es precisamente tener una guía, un derrotero para nosotros interpretar qué es lo que quiere decir la ley cuando habla de esa protección especial. Pero además, la normativa nos viene a hablar también de la promoción de la inclusión específicamente, ¿verdad? Y establece como principios fundamentales de la regulación el principio de igualdad y no discriminación, el principio de accesibilidad y el principio de inclusión con un reconocimiento de la diversidad, todo tipo de diversidad. Vean qué interesante, digamos, esto que son temas muy propios de los derechos humanos, ¿verdad? Traídos a la ley marco de acceso, es una interpretación del acceso a la información pertinente para todas las poblaciones. Esto es uno de los temas que en lo personal considero que es más progresivo de la ley marco de acceso, ¿verdad? Algunos se han detenido en pensar si los temas tecnológicos también o no, ¿verdad? O algunos que si publicar los salarios, etcétera. Pero no, para mí, digamos, uno de los mayores aportes de la normativa tiene que ver con la inclusión, ¿verdad? Pensar a nuestras poblaciones, pensar la información que generamos para ellas y que sea pertinente, que sea completa, veraz, etcétera, y que pueda ser para ellas de acceso. Pero no queda ahí. La ley establece, al igual que lo han venido haciendo diferentes normativas en Costa Rica en los últimos años, recuerden, el Código Procesal Laboral también lo hizo y ahora lo hace la Ley Marco de Acceso, una prohibición expresa de no discriminación en el artículo 7. Dice, es prohibido negar información pública aplicando
cualquier forma de discriminación y hace una lista grande y además al final pone y cualquier otra. Discapacidad física, económica, geográfica, condición de género, condición sexual, identidad de género, etnia, raza y cualquier otra, ¿verdad? Vean qué importante esto porque aquí se deriva esa obligación de empezar a trabajar la información pensando también en nuestras poblaciones, ¿verdad? Pero además dice, la administración está obligada a dictar medidas para promover la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población a través de la información oficiosa que sea útil y relevante a sus intereses y necesidades particulares. Para eso, por supuesto que la administración tendrá que hablar con sus usuarios. Mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas, niños, niñas, entre otros grupos, ¿verdad? ¿Y esto para qué? Para saber qué es la información que quieren, que es pertinente, que necesitan, que es útil, ¿verdad? Pongo un ejemplo. Hace poco en una actividad con la población LGTBIQ+, nos hablaban de que habían requerido alguna información a un ministerio sobre cuánto era digamos, el presupuesto que se estaba utilizando para temas de VIH-Sida, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, como que esa información, tan desagregada como ellos lo querían, como por las etapas, ¿verdad? Digamos que trabajan, no la tenían, etcétera, y ellos sentían que tal vez esto era una barrera de ellos como población, porque al no tener datos no podían ellos ejercer una rendición de cuentas efectiva, ¿verdad? Bueno, este es un ejemplo de lo que nos puede pasar, ¿verdad? Que una población específica diga, yo quisiera saber cuál es la política que esta institución tiene en materia de adultos mayores, ¿verdad? Bueno, no, es que para adultos tenemos una general, pero adultos mayores no lo habíamos pensado, ¿verdad? Entonces es trabajar con información para todos. Y bueno, si todo eso se incumple, esta ley dio otro paso importante. ¿Qué pasaba hasta ahora? Si usted no daba información pública, la gente presentaba un amparo, la Sala Constitucional ordinariamente, en la mayoría de los casos, declaraba con lugar, condenaba, y había por ahí una condena, hay todavía una condena, digamos, ordinaria que la persona que pidió la información podía llegar a ejecutar, ¿verdad? Pasar a una fase ejecutoria y una condena, creo que eran 175.000 colones por ahí, ¿verdad? Que condenaban a la institución. La institución eventualmente podía hacer sus revisiones o procedimientos administrativos para ver si alguien había sido responsable y si la institución había pagado ese monto, pues recuperar lo pagado del funcionario. Esto cambia ahora, digamos, ¿en qué sentido? La ley establece sanciones a nivel administrativo, ¿verdad? Contra personas, no contra la institución, contra personas. Primero establece los derechos de las personas físicas o jurídicas quien pide información y dice, yo tengo el derecho, quien pidió información, a ser informado si los documentos están o no en poder de la persona a la que se los pedía o a la institución, ¿verdad? O sea, no bailamos a la gente, le decimos, tenemos el documento, no, esto no es aquí, esto no es nuestro, nosotros no hacemos esto, es otra institución, infórmele de una vez. Si los documentos están ahí, tengo derecho a que me los den de forma expedita, de acuerdo al procedimiento. Si no se le entregan al solicitante, la persona tiene derecho a impugnar, puede ir a la vía constitucional, al amparo, todavía tiene ese derecho, pero además tiene el derecho también a que le justifiquen por qué no se los están dando, ¿verdad? Y además puede ser, la persona solicitante dice, no puede ser objeto de discriminación, lo que hablamos, pero a partir de eso se establecen una serie de sanciones y ahora se habla, la primera sanción que va en graduación, ¿verdad? Un apercibimiento oral para quien por primera vez incurra en infracción de los derechos de los sujetos legitimados. Y lo que habla aquí es, bueno, ¿qué pasa si usted le pidieron información y usted no la dio en tiempo, etcétera? Podría eventualmente ser apercibido oralmente, ¿verdad? Como habla este artículo, pero además, si fue por una acción de discriminación, ese apercibimiento ya pasa a ser una amonestación por escrito. La segunda gradualidad es cuando hay que aplicar una amonestación por escrito a quienes durante el lapso de un año incurran en al menos 4 o más infracciones en los derechos de las personas legitimadas, o sea, quien pidió información. Y si hay discriminación de por medio, esto aplicaría una suspensión de 3 a 5 días sin goce de salario, que es la sanción más grave en este caso y tiene que ver con la discriminación, ¿verdad? Pero además de eso se pueden aperturar procedimientos administrativos. Ojo con esto es
Además de que usted se puede ir a la sala constitucional y que haya un amparo, que se declare a favor, se condene la institución, pero en vía administrativa ya pasó algo, ¿verdad? Podría yo ir a la sala constitucional si la información no me la dieron, si es ambigua, si contiene actuaciones que afecten el derecho de acceso, cuando hay omisión de algún sujeto o cualquier otro supuesto de ley, se dice, ¿verdad? Entonces estamos hablando que siempre tenemos ese derecho al amparo, ¿verdad? Y por último, todas las instituciones tienen una obligación anual de informar qué han hecho en materia de acceso. Podríamos decir que el primer año en que van a tener que cumplir todos los obligados esta información es este año, ¿verdad? Hay muchas, esta ley no tiene reglamento todavía, está en construcción, no sé cómo avanza porque no se sabe mucho al respecto, pero esto implica que quedó ahí un poco en el aire ante quién presento el informe. Algunas personas nos dicen, se lo presento a la Defensoría. Nosotros le decimos, bueno, no somos nosotros no somos administración activa, ¿verdad? Fiscalizamos el Estado, pero no ejercemos esa labor. Entonces, lo que yo sugiero es, pues, que el informe se elabore y que se tenga ahí, que las autoridades superiores, si tienen que rendir un informe a otras autoridades, pues lo hagan, incorporen esto. ¿Qué es lo que debe incorporarse? Las estadísticas sobre las informaciones de acceso recibidas, cuántas tramitadas, por ejemplo, cuántas se fueron a un amparo, cuántas se cumplieron, etcétera. ¿Qué mejoras se han hecho durante el proceso? Por ejemplo, si una institución dice, mire, yo me di cuenta que yo en materia, digamos, de información en formato audible, no estaba preparada, he tomado determinadas mejoras, tenemos un presupuesto, vamos a mejorar en esto, etcétera, ¿verdad? Hay una obligación aquí que nos vincula a nosotros, que es el lugar que ocupa la institución en el periodo anterior en el índice de transparencia, que es la medición que hace la Defensoría de los Habitantes. Sobre el tema, nosotros medimos todo este tema de la ley de acceso en el índice de transparencia, hacemos la medición y se dice que la institución informe el lugar y que informe qué ha hecho para mejorar. La medición del índice de transparencia de este año estuvo suspendida un par de años, hay una nueva metodología y se va a producir este noviembre. En este instante, digamos, ya entra a correr la medición. En cualquier momento del mes de noviembre, los sitios web de las instituciones, solo 100 instituciones van a ser medidas en un plan piloto 2025 y ya las 254 2026, pero esas 100 instituciones van a ser medidas y ese resultado, pues en el informe, cuando se entregue, se les dirá y ustedes podrán, pues por ahí poner qué acciones se pueden tomar, ¿verdad? Un plan de seguimiento y monitoreo de la información pública y las medidas efectivas que se tomen para hacer accesible toda esta información, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que desde este marco, si nosotros queremos aplicar efectivamente esta ley de acceso, ¿qué necesitamos hacer? Y esto es muy importante para toda institución. Primero, vamos a definir qué información es de acceso público que tiene la institución, ¿verdad? ¿Qué información de la que la institución tiene es de acceso público, ¿verdad? Toda, o sea, ahí vamos a tener que determinar cuál de esa información está protegida. Puede ser protegida parcial o totalmente, ¿verdad? Puede ser que yo pueda subir un acta, pero tengo que anonimizar algunos nombres, etcétera. Eso es lo que le llamo el tratamiento de los datos. Vamos a tener que hacer tratamiento de los datos. Después, determinar de los formatos abiertos e interoperables y accesibles en qué será publicada la información. O sea, yo puedo llegar y decir, bueno, mi información, esta sí, esta no. Hay por ejemplo, un tema en formatos abiertos, con actas o temas que llevan firma digital, que están en PDF, entonces la gente dice, pero es que si yo lo tiro a formato abierto, pierde la firma. Bueno, entonces alguna solución que se ha dado es, bueno, establezca, digamos, tire los dos, uno sin firma y otro, digamos, en PDF para que la gente vea que ese es el formato, ¿verdad? Y luego todo el tema de ciberseguridad, que es muy importante y es dentro de estas 4 puntos que vamos a tener que manejar. En esto tenemos que concentrar la gestión, digamos, de acceso a la información institucional de todo el sector público costarricense, ¿verdad? Y asociados en estos 4 pasos, ¿verdad? Y luego vamos ya al tema rápidamente de los datos abiertos. Pregunto, ¿continúo unos 10 minutos más o ustedes quieren que haga la pausa?
activa, me indican. Gracias, doña Hazel. Estábamos pensando en hacer el break al final de la presentación, Perfecto. ya que está bastante interesante. Sin embargo, si usted considera conveniente hacer el break de 5 minutos, pues lo hacemos. No, sigamos y prefiero que haya más espacio después para las consultas. Perfecto. Cuando Ok, hagamos el break, vamos a proyectar una pregunta ahí mientras van formulando las preguntas en el Forms. Entonces, así va a ok. ser la metodología, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, venimos al tema de datos abiertos. El tema de datos abiertos es un tema que en muchos casos se ve como muy técnico y que genera mucha confusión y que requiere, pues no es tan complejo al final, pero sí requiere, digamos, conocer qué es lo que hay, ¿verdad? En el caso costarricense, aparte de la suscripción que vamos a ver de algunos documentos internacionales, algunas declaraciones en materia de datos abiertos, sí existe un decreto, ¿verdad? Es un decreto vigente para el Poder Ejecutivo, nada más en este momento. Sin embargo, se ha ido, digamos, ensanchando las instituciones del Estado que lo han asumido. ¿Por qué? Porque hay una tendencia general a los datos. Bueno, primero, ¿de dónde surge este rollo de los datos abiertos? Lo primero, desde la década de los 90, empiezan a liberarse los primeros datos, dice, geofísicos y ambientales en Estados Unidos, y liberarse en formas que las personas pudieran usar esos datos para hacer investigación, especialmente científica, ¿verdad? Esto inicialmente surge para investigaciones científicas, sociales, científicas, donde las personas requerían grandes cantidades de datos que pudieran simplemente tomar, utilizar en máquinas que pudieran procesarlos y generar otras cosas, ¿verdad? Esto paralelo a la necesidad y la creciente requerimiento de transparencia y de rendición de cuentas en el sector público, empieza a generar que se vayan aprobando no solo las leyes marcos de acceso, sino que empecemos a hablar de qué podemos hacer para que esas leyes marco no solo aumenten la confianza de las personas en los procesos, aperturarlo a la era digital, ¿verdad? Empezar a usar más sistemas digitales, pero además que cada vez sea más democrática la información, o sea, que la información que recibimos la podamos recibir todos y que con esa información podamos hacer algo. Eso es lo que estaba detrás, digamos, desde el inicio de los datos abiertos, que inician con la administración Obama y va subiendo, digamos, en cuanto al ejercicio de su uso y ahora es mundial, ¿verdad? La mayoría de gobiernos en el mundo tienen un portal de datos abiertos. Ustedes pueden entrar al portal de datos abiertos de Estados Unidos, el portal de Francia, que digamos los más reconocidos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, tiene un portal muy bueno, México, Colombia, Brasil. Y esto implica que ustedes entran a esos portales y hay datos que no están procesados de ninguna forma, digamos, no están, ustedes no lo van a ver formateados y esos datos pueden ser utilizados, descargados por ustedes si quisieran hacer investigaciones en diversos campos. Esta diapositiva, esta infografía de un proyecto de la OEA nos sirve para esto, para ver los niveles en que los datos abiertos han empezado a trabajar. Primero, desde una propuesta que se hace, y ustedes la van a escuchar mucho, de gobierno abierto. Es una propuesta de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Aquí ya no se habla de participación, digamos, se le pone un plus a la participación de las personas y se habla de co-creación, que es lo que modernamente se usa, es sentarse con la gente y hacer las cosas, ¿verdad? Provocar las soluciones, provocar las políticas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto habla de dos cosas, de apertura de procesos, ¿verdad? Tecnologías que habilitan y permiten la conversación, que la gente converse, que sepa qué está pasando, cómo está ese proyecto, qué está haciendo la administración en este tema, ¿verdad? Y que haya información abierta para que eso sea posible. Eso es lo que se le llama gobierno abierto. Existe modernamente parlamento abierto y justicia abierta. De hecho, los tres poderes de la República tienen programas de gobierno abierto, lo tiene el Poder Ejecutivo, lo tiene el Parlamento, que está digamos, a nivel internacional dentro de los parlamentos abiertos, y lo tiene también el Poder Judicial con justicia abierta. Digamos, esta es la tendencia en todo el mundo, en todos los poderes de la República, ¿verdad? Esto se apoya mucho en dos temas. Primero, en los temas digitales, ¿verdad? Un gobierno que usa las TIC,
las tecnologías de la información y la comunicación, un gobierno que entrega servicios de forma eficiente, digitales orientados al usuario, con comunicación estratégica en medios digitales. O sea, un uso intensivo de las TIC para lograr ese gobierno o Estado, digamos que lo que hemos denominado más es Estado abierto, para que incluya los 3 poderes de la República. Y entra aquí el otro componente, que es el que nos interesa ahora, datos abiertos, ¿verdad? Vamos a entrar a ver esto qué es, ¿verdad? Entonces habla de conceptos clave, ¿verdad? Como la interoperabilidad, que dice, permite comunicar entre dos o más entidades, ¿verdad? Piensen ustedes en entidades, primero a nivel de gobierno, que se puedan comunicar entre ellas, pero además piensen en la misma empresa, en la misma institución, cuando los sistemas se pueden comunicar y generar información, ¿verdad? La apertura de procesos es el cambio, dice, en la dinámica de entrega y recepción de servicios digitales, algo más pensado en el usuario, lo que le llaman la experiencia usuario, ¿verdad? Entonces, dentro de los datos abiertos hablamos de características que ahora vamos a ver más concretamente porque el decreto las establece. Licenciados abiertos, o sea, yo no necesito tener una licencia, ¿verdad? Por eso es que mucha gente habla del tema de PDF, ¿verdad? Que dice, PDF es abierto o no, ¿verdad? Técnicamente no. Ahora hay una versión de lectura, digamos, donde uno podría ver algunos documentos, pero todo lo que yo tenga que tener una licencia y ojalá pagada no es, digamos, no está permitiendo el tratamiento de datos abiertos. Si yo tengo que hacer que la gente tenga que entrar a ver mi documento y para eso tenga que tener el paquete de, voy a decir algo, de Microsoft Office, ¿verdad? Y Word y Excel y todos estos, eso no son formatos abiertos. Hay formas que las mismas empresas han generado, ¿verdad? Digamos, de ustedes cuando, yo digo que el ejemplo más grande es cuando vamos a guardar un documento, que le sale a uno una lista grande en qué formato quiere, ¿verdad? Si uno no está en este rollo, pues uno dice, ¿cómo? Y en Word o en Excel o en PDF, no sé. Pero si ven para abajo, hay un montón TXT y otros, esos que por ahí a veces no les prestamos atención, son los formatos en muchos casos abiertos. Van a ver que cuando guardan ese documento ahí les aparece como muy aburrido, ¿verdad? No tiene tanta cosa como todos los adornos que les ponemos, pero eso es para que yo eso lo pueda procesar en alguna máquina sin tener que quitarle todas esas otras limitaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestro decreto, vamos a entrar a ver un poquito qué hace, dice que la forma mediante la cual dispone la forma mediante la cual los datos de carácter público se ponen a disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar el acceso, uso, reutilización, que es uno de los componentes más importantes de los datos abiertos y redistribución, y se aplica inicialmente el decreto a la administración pública central, ¿verdad? Lo que les hablaba, ¿verdad? Que es un decreto que nos da guías, pero que no es aplicable a todos, pero es lo que tenemos en este momento, ¿verdad? Hace una definición de qué es un dato, que es un dato público y un dato abierto. Ojo con esto, dato público y dato abierto no son lo mismo, ¿verdad? Pueden existir datos públicos, pero no en formato abierto. Pueden existir, digamos, obviamente todo lo que esté en abierto es porque ya lo pasamos por el filtro de que es público. El dato público, cualquier tipo de dato de interés público que sea generado o resguardado para quien ejerza una función o una potestad pública, ¿verdad? Lo que hablamos, que habla la ley marco de acceso, datos públicos. El formato, de dato abierto, dice, es un dato que está disponible en línea, que no se procesa sin procesar, en formato abierto, neutral, interoperable, ¿verdad? Que permite su uso, reuso, con una descarga que yo puedo hacer sin costos, sin requisitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, habla también de cuáles son los pasos en materia de apertura de datos, ¿verdad? Establecer para la publicación de bases de datos públicas en formato abierto y promover su uso. Primero es qué bases públicas yo voy a publicar en formato abierto, fortalecer, esta es la importancia también que tiene el dato abierto, en la transparencia, el acceso, la participación, todo eso que les dije que fue lo que desde los años 90 ha generado que todos los gobiernos opten por datos abiertos, fomentar el valor social y el económico mediante tecnologías innovadoras. Por ejemplo, en muchos países se liberan datos en esos portales que les digo, por ejemplo, entran al portal de Estados Unidos, por ejemplo, transporte, entonces se liberan datos que haya de transporte, entonces las personas que están
especialmente el sector privado lo está utilizando muchísimo, puede generar aplicaciones, puede generar propuestas de atención de algún problema que esté teniendo el sector público, ¿verdad? Algunas aplicaciones usan ya datos abiertos, piensen en Waze, todas las de geonavegación, ¿verdad? Están usando datos abiertos que alguien liberó, que en algún momento se tomaron de algún lado, ¿verdad? Impulsar la generación de más datos y mejorar cómo se armonizan estos datos, ¿verdad? Ahora Costa Rica sí estableció un mecanismo para aplicación e implementación de una política nacional de apertura de datos y nosotros tenemos como país, que no todo el mundo lo conoce, pero tenemos una Comisión Nacional de Datos Abiertos, tenemos una Secretaría Técnica Pública Nacional de Apertura de Datos y tenemos un grupo de enlaces institucionales. Todo eso están trabajando para ir generando programas, digamos, más ecosistémicos, o sea, que ya al final de cuentas tengamos datos que compartir, formas de hacerlo, quién lo está haciendo mejor, ¿verdad? Esto es muy importante, no me detengo ahí, pero sí hay una institucionalidad que está trabajando en eso, ¿verdad? Que no siempre es conocida. ¿Y cómo se publican los datos? Bueno, lo primero es, y aquí es muy importante, digamos, Correos de Costa Rica dice, desconozco, estoy simplemente especulando, dice, voy a publicar un set de datos abiertos. ¿Sobre qué? Hazel, quiero saber cómo qué, ¿verdad? Bueno, identificación de la demanda mediante consulta con actores, o sea, ¿qué datos podrían ser interesantes de publicar? Tengo que hablar con mis usuarios, ¿verdad? ¿Qué le interesaría a la gente saber, ¿verdad? Bueno, evaluación del estado actual de esa información, la tenemos, no la tenemos, podemos anonimizar alguna cosa que haya que anonimizar, etcétera. Priorización de los conjuntos de datos a ser publicados. Voy a publicar cómo se mueven, por ejemplo, las compras en el extranjero, los paquetes, bueno, algunos datos me imagino que pueden estar por ahí porque los veo en la tele, ¿verdad? Que salen de ustedes, qué se está moviendo más, qué menos, cuánto se recibe, etcétera, ¿verdad? Limpieza y preparación de los datos. Siempre que yo vaya a publicar algo en datos abiertos, tengo que trabajarlo antes. Imagínense que ustedes publiquen, por ejemplo, en datos abiertos se les va y publican direcciones de personas o publican condiciones de personas, etcétera. Eso es una violación a la ley de protección de datos. Entonces, por querer trabajar en la transparencia, podría incurrir en una ilegalidad. Por eso es tan importante primero trabajar los datos y analizar siempre la confidencia. Luego, documentación, generar documentación de las bases de datos mediante metadatos. O sea, ahí ya empieza algo que es más complejo, ¿verdad? ¿Cómo generamos todos esos metadatos para publicar? Eso no lo hacemos todos, es para eso hay gente en la organización que puede estar más entrenada en estos temas. Selección de formatos abiertos, neutrales, interoperables, incluyendo georreferenciación cuando sea aplicable. Asignación de licencias para uso y reutilización de los datos. Ustedes van a ver cuando habla de datos abiertos, van a encontrar siempre como un sellito en las publicaciones que dice licencia de uso común, que es una licencia internacional que dice que usted puede usar esa información, ¿verdad? Que cualquiera de nosotros sin tener licenciamiento específico, ¿verdad? Y la publicación de los datos abiertos, en el caso del sector público, hay muchos publicados en el portal de Presidencia, pero cualquier persona podría hacerlo y comunicar. Esto es muy importante porque a veces la institución empieza el proceso de publicar datos y nadie sabe y no se usan. Y los datos abiertos, si no se usan, podría llegar a ser hasta una pérdida de tiempo, digamos, ¿verdad? Digamos, hacer todo este esfuerzo si usted no va a generar datos que le sirvan a su población. Por eso es tan importante, ¿verdad? Hay una guía de apertura de datos. Esta guía es muy buena porque a nivel nacional brinda toda la información sobre qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que ir viendo para publicar datos? ¿Dónde están los principales temas? Y siempre, siempre, siempre ustedes van a ver que el tema de la confidencialidad, la protección de datos personales protegidos por ley va a ser importante antes de solventar, antes de, digamos, proceder a una apertura, ¿verdad? Y generar esa vinculación. Ahí yo no sé si ustedes han escuchado algunos ejercicios que se hacen más populares que se llaman hackatones, ¿verdad? Hay hackatones de datos, por ejemplo, donde, digamos, una empresa, una institución reúne a un grupo que sabe trabajar con datos abiertos y que sabe, digamos, usar también tecnologías y demás, y le dice, bueno, tenemos tres temas, ustedes con los datos que les estamos dando
expongan soluciones y por un tiempo determinado los chicos, las chicas empiezan a generar soluciones a partir de los datos y se hacen cosas maravillosas, ¿verdad? Puede generarse nuevos conjuntos de datos ahí, variables, interacciones, pero además aplicaciones, digamos en aplicación práctica. Se usa mucho en transporte en muchos países del mundo, se usa mucho en temas de, por ejemplo, en algún país, de cómo usted le sigue la actuación, por ejemplo, de una municipalidad reparando calles, por ejemplo. Entonces, hay una guía de todo, una carretera que dice todo esto es lo que tienen que reparar, van por aquí y los habitantes pueden ir poniendo, aquí no repararon nada, o aquí para la basura, hay una aplicación en otro país hecha precisamente para eso. Mire, este es el horario de recolección de basura y se quedaron aquí, etcétera, ¿verdad? O sea, el universo te permite hacer muchas cosas. Eso va a depender de la calidad de los datos que le dimos a la gente para que pudiera. Entonces, por eso es tan importante la vinculación de la ciudadanía. Y para solicitar datos abiertos, el procedimiento establecido, vamos a hacer aquí este disclosure, diría uno, y es que el procedimiento que establecía el decreto era ¿verdad? Cualquier persona puede solicitar, debe proporcionar una descripción clara de los datos que necesita, etcétera, ¿verdad? Si ya están publicados, inmediatamente se les dan, si no, tienen un plazo, dice, dentro de un plazo de entre 10 y 30 días para publicarlos. En caso de negativo, hay que justificar lo que pasa con la ley marco. Como la ley marco dijo que por lo menos la información pública tiene que o puedes, bueno, la información publicada oficiosamente tiene que venir también en formato abierto y la otra información, si yo la requiero en formato abierto, puedo pedirlo. La ley marco lo que hizo fue tomar y decir, este es el procedimiento también para apertura de datos, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso, en los 10 días hábiles y en caso de complejidad, digamos, el mes mayor, ¿verdad? Entonces, aquí sí tendríamos que decir que ya el decreto, pues ya la ley marco le cayó encima un poquito y le dijo, bueno, no. Ahora, esto puede ser que ya para otros temas que no son exactamente que se están requiriendo por la ley marco, sino acciones que la administración quiere hacer en materia de protección, puede aplicar perfectamente, ¿verdad? No hay necesidad. Y el carácter progresista de los datos abiertos lo que implica también es que la política nacional de datos públicos tiene que tener un carácter progresivo, creciente, ¿verdad? O sea, que cada vez sean más datos de calidad, o puede ser menos datos, pero de calidad, y que esto esté presente en la planificación de las instituciones, que no sea una cosa que no se tome en consideración, ¿verdad? Por último, el decreto sí establece los datos que sí tienen que ser publicados oficiosamente, y vean una correlación. Este decreto del 2017, los datos que se piden que ya estén en formato abierto son los mismos que está pidiendo el artículo 16 de la ley marco, que ahora nos aplica a todos. O sea, en buena teoría, por lo menos la Administración Central de Costa Rica ya tendría que estar preparada para datos abiertos desde el 2017, porque ya había una norma que los obligaba a publicar todo esto. En mala teoría no está pasando, ¿verdad? No está pasando, y todavía el tema de datos abiertos es complejo. Todo esto es el número de, los datos que ya de por sí está pidiendo ahora la ley marco de funcionarios, presupuestos, resultados, evaluaciones, etcétera. Planilla, salario bruto, vean qué interesante, ya lo pedían en el 2017, la ley marco, lo está pidiendo ahora la ley de acceso, y genera pues toda esa revolución, ¿verdad? Entonces no es nada nuevo, sin embargo, el avance, debemos decirlo, ha sido muy lento. ¿Por qué? Precisamente porque esto requiere formaciones interdisciplinarias, requiere una política institucional ya centrada en el dato, ¿verdad? Empezando a determinar esa gestión, esa gobernanza de los datos, qué tiene la institución, qué es público, qué es privado, lo que es público, cómo podemos darle un formato abierto, qué tipo de formato le vamos a dar, cómo, de toda esa información, cuál puede ser interesante para generar set de datos, etcétera. Todo eso requiere una formación a nivel también de la institución, una preparación,
y eso es lo que creo que se ha ido quedando, ¿verdad? Hay un plan nacional, un plan de acción nacional en materia de datos abiertos que se está cuestionando en algunos casos, que ha avanzado lento, ¿verdad? Por ahí dicen que esto está un poco suspendido o quedó un poco suspendido en cuanto al avance que se venía teniendo, pero existe, ¿verdad? Y esto porque existe una carta a nivel internacional en materia de datos abiertos y Costa Rica la suscribió también. Entonces hay obligaciones, ¿verdad? También existen organizaciones internacionales en materia de gobernanza abierta, ¿verdad? Que hacen seguimiento a lo que el país está haciendo y hay que rendir informes. Y por eso es que también es un dato que nos interesa a todos como país. Bueno, yo llegaría hasta aquí en cuanto a la información y pues quedo, por supuesto, ahí les dejé mi correo electrónico para cualquier especificidad, digamos, que se quiera o profundizar en algún tema, con mucho gusto y pues dispuesta a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Hazel. Ha sido una charla extraordinaria. De verdad que nos puso a pensar fuerte, a reflexionar muchísimo y esto tan importante para el ciudadano, ¿verdad? Porque nos debemos todos los funcionarios públicos a los ciudadanos, ¿verdad? Le vamos a hacer el pase a don Miguel, que tiene algunas consultas de nuestro público. Y también creo que Yasmín iba a hacer una consulta, ahí le vamos a anotar una consulta para que la gente responda una pregunta y también las mismas consultas que la gente desea que doña Hazel nos amplíe alguna información. Don Miguel. Sí, más bien aquí Yasmín nos va a estar colocando una consulta. Vamos a dar un espacio para que respondan esta, que se está publicando en pantalla, y además vamos a dar unos 5 minutitos para que aquellas personas que aún no han colocado sus dudas, su consulta en el link que se compartió, lo puedan ir realizando. Y ya vamos a iniciar con la parte de consultas. Buenos días, yo quería hacer una pregunta. ¿Será posible que podamos obtener esas grabaciones y el material que expusieron? Sí, doña Alicia, ahora al final le conversamos de ese tema, tranquila. Gracias. Esta consulta la respondo yo o la responden ellos. Nosotros, muchas gracias, doña Alicia. Ok. Gracias. Bien, perfecto. Continuamos con la sección de consultas para doña Hazel. Doña Hazel, tenemos una consulta por acá que nos dice: ¿cómo visualiza el actuar de una junta directiva de un banco estatal en declarar 141 asuntos como confidenciales? ¿Es correcto ese proceder? Sí, no. ¿En qué sentido no? Digamos, la declaración masiva de información como confidencial, digamos que solo tendría sentido si existe previamente
un análisis, y esa es muy buena pregunta porque ese es uno de los temas que la ley marco habla, un análisis para cada asunto de por qué es confidencial y si todo el tema es confidencial, ¿verdad? Porque yo perfectamente podría llegar y decir, sobre este proceso, este asunto específico es confidencial porque vamos a ver un tema, qué sé yo, de un préstamo otorgado a una persona para atender un tema específico, etcétera, y los datos, estos datos están cubiertos por el secreto bancario, ¿verdad? Entonces, de la operación del banco, estos datos no se podrían dar, pero yo eventualmente sí podría tener acceso a información pública que diga, mire, se ha establecido 25 créditos o tanto, o este es el monto total de lo que sea, o lo que se vio ahí fue un estudio, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas declaraciones así como masivas de confidencialidad legalmente no son recomendadas porque en un amparo tendría usted que ir a la sala constitucional a justificar una por una por qué son confidenciales cada documento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que aplicarle el principio máxima publicidad y decirle, bueno, ¿por qué, verdad? Yo lo que les recomiendo, porque me han hecho la consulta algunas, digamos, empresas públicas, otras organizaciones, les digo, bueno, usted tiene que ir ensayando y construyendo una justificación legal para cada caso, ¿verdad? En este caso, este documento no es de acceso público porque está amparado en la ley tal que indica tal cosa, ¿verdad? En el entendido que puede ser que el documento contenga temas que no estén amparados en esa ley que sí pueden ser de interés público. Entonces, no es una práctica recomendable. Perfecto, muchas gracias. Preguntan por acá, nosotros, supongo, compañeros de Correos de Costa Rica, hacen esta consulta. Como Correos de Costa Rica, en este caso, ¿en qué categoría estamos? ¿Público o privado? No, ustedes son entidades públicas, ¿verdad? Son empresas, de hecho se dice que es una empresa pública, ¿verdad? Que tiene una condición especial porque es una sociedad anónima también, es una condición que nace, digamos, desde lo privado, pero a ustedes se les aplica la ley marco de acceso, efectivamente, sí, no quedan fuera de la ley marco. Gracias. Podrían, perdón, ahí sí quiero aclarar, Adelante. sí podría existir información de Correos de Costa Rica que sí esté protegida y que tengan ustedes que hacer ese análisis. Por ejemplo, si ustedes demuestran que están en competencia, ¿verdad? Entonces, digamos, alguna información comercial que la ley establece, bueno, eventualmente información comercial para entidades o empresas que estén en competencia, empresas públicas, o lo cual es una gran cantidad de información que pueden ustedes estar manejando, información de los usuarios privada, ¿verdad? Entonces ahí ustedes sí tendrían que determinar, bueno, esto no puedo, esto es información sensible, es información protegida a los usuarios, esto tampoco porque nos permite, digamos, resguardarnos en el ejercicio de la competencia, pero el resto sí es pública, ¿verdad? No tiene mayor diferencia con otras entidades, ¿verdad? Doña Giselle, en esa misma línea de esta consulta, el proceder adecuado que usted podría recomendarnos sería que sobre esa información privada o confidencial se requiera alguna directriz legal que la acompañe, que la justifique del por qué no, en vista de que tal vez no tenemos una ley que proteja esa información, pero sí está en competencia o es privada. ¿Será oportuno la creación de alguna disposición interna legal que acompañe esa decisión de no publicar ese tipo de información? Sí, completamente, sí. ¿Por qué? La ley marco establece excepciones y establece 3 excepciones. Y una de las excepciones tiene que ver, bueno, tiene que ver con datos personales protegidos en la ley de protección de datos personales, ¿verdad? Especialmente porque ustedes saben que tenemos, que esa es otra charla, ¿verdad? Pero tenemos datos restringidos, datos públicos y datos sensibles, ¿verdad? Y de acceso restringido son aquellos que le damos a la administración para cumplir una función, pero que no es que todo el mundo los tenga que tener. Cuando yo le doy al correo mi dirección y mi información, se la doy para que cumpla el correo una función. Y es que me entregue una correspondencia, por ejemplo. No se la doy para nada más, ¿verdad? Entonces, quiere decir que yo como empresa tengo la obligación de que esa información solo se use para eso. Entonces, yo le puedo restringir
esa información a terceros y decirle aquí no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están protegidos por la ley de protección de datos. Por ejemplo, si yo estoy aplicando estrategias comerciales, digamos, en competencia con otras empresas que brindan servicio similar, tengo que establecer entonces, de acuerdo a la ley de protección de datos, que también establece por ahí algunas posibilidades de que las instituciones esos datos, digamos, los tengan restringidos. ¿Qué significa eso? Que yo sí tengo que hacer una justificación legal. Lo que yo recomiendo es que efectivamente las direcciones jurídicas o los servicios legales de la institución generen esa justificación legal que hace que ya sabemos que estos datos no se entregan y que están protegidos. Aquí está la directriz, está el oficio, etcétera, ¿verdad? Y no que el funcionario público, cada vez que le requieran una información de esas, tenga que estar improvisando o justificando, viendo que esta sí o esta no, ¿verdad? No. En este momento, como tenemos 10 días hábiles, necesitamos ser muy eficientes, ¿verdad? Y esa eficiencia pasa por tener procesos muy, muy bien establecidos y decir, ¿usted qué es lo que quiere? No, esto es información que ya está definido por nosotros, que es información que está cubierta por esa confidencialidad y aquí está de una vez la declaratoria que así lo dice, ¿verdad? Entonces, es muy bien establecido la necesidad, digamos, de contar con ese respaldo legal. Para negativa, siempre, principio, siempre que ustedes nieguen información, tienen que tener una justificación legal, siempre. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. Dice, los trabajadores que laboran en el sector público, pero cuyo régimen laboral es privado, ¿también están obligados al cumplimiento de esta disposición de publicar los salarios? No, esa es una pregunta del millón. Y esto tiene que ver con las instituciones que tienen doble, digamos, relación laboral pública y relación laboral privada, ¿verdad? La obligatoriedad de publicación de salarios es para funcionarios públicos, no trabajadores que laboran en una empresa pública. Es diferente, ¿verdad? Aquí lo que va a definir es la naturaleza de tu relación laboral. Si tu relación laboral es privada y está regida por el Código de Trabajo, ¿verdad? Es una relación laboral que no entra, usted está ejerciendo una función, pero usted no es funcionario público, ¿verdad? Está ejerciendo, digamos, una función que tiene interés público y demás, pero en este caso no tendrían por qué publicar tus salarios. En el caso de que sí, o sea, en el caso de que sí debe hacerse es del funcionario público, ¿verdad? El que recibe su salario dentro del marco de un régimen estatutario. O sea, y el régimen estatutario es más estricto, es diferente, y en el caso nuestro, en este momento, es el que está regido por la Ley Marco de Empleo Público. Si mi régimen laboral está regido por la Ley Marco de Empleo Público, mi salario va para arriba, así de simple. Si mi régimen laboral está regido por el Código de Trabajo y tengo una condición diferente laboral, entonces no rige, digamos, esto, porque aquí entraría, digamos, la privacidad en la relación laboral privada. Muchas gracias. ¿Esta ley o alguna otra similar tiene efecto sobre las empresas privadas o solo aplica para el sector público? Tiene efecto sobre toda empresa privada que esté vendiéndole servicios al Estado o generando alguna prestación de servicio de interés estatal. Aquí hay que hacer una acotación. La ley Marco hizo algo muy, muy raro y nosotros siempre decimos que eso fue tal vez alguna injerencia política, porque hay una excepción que dice, esto es para todos, todo lo que yo les dije. Y dice, en el caso de las empresas que brindan servicios públicos al Estado, no se les aplica esta ley porque esas empresas de por sí ya le brindan información a los entes regulatorios. Me explico, lo que es, digamos, en una empresa de transporte, entonces dicen, es que usted, ¿para qué le voy a decir yo todo esto si de por sí todos esos datos usted se los da a la ARECEP, digamos? O usted se los da a una reguladora, a la SUTEL, ¿verdad? Todas las que, digamos, todas las reguladoras que hay, ¿verdad? Entonces, en ese caso, usted le debería informar a la empresa, a la reguladora, y pues obviamente por ahí yo podría requerir la información, ¿verdad? Entonces, ahí sí, digamos, hay una, no, decimos que los que estamos estudiando esta ley, que hay una contradicción ahí extraña, porque primero dice todos y luego dice, bueno,
casi todos, ¿verdad? En el caso de ustedes, si ya le dan la información a reguladores, pues se supone que ahí va a salir la información pública, ¿verdad? Pero de lo contrario, cualquier otra empresa que brinde, digamos, o que esté administrando algún servicio público, va a rendir cuentas sobre los dineros relacionados con ese servicio público, ¿verdad? Donde hay plata del Estado, ahí están los ojos de todos. Así lo pongo en resumida, ¿verdad? Muchas gracias. Por acá, los estados financieros de una empresa pública pueden declararse confidenciales con el argumento de que es o que es una empresa en competencia. Ese es todo un tema. En el caso de una empresa pública, digamos que lo que eventualmente podría pasar, sí, podría justificarse, pero, y esto se le ha dicho un poco también, aun cuando es una institución pública, no una empresa, pero tiene ese carácter en algunos casos alice, ¿verdad? Igual tenés que rendir cuentas, y si tenés que rendir cuentas, tiene que rendirle cuentas a alguien. No es que ese estado nadie lo va a ver nunca, ¿verdad? Lo que no es de acceso público, puede ser de acceso restringido, puede ser que a usted sí le pidan cuentas y eventualmente por ahí podría salir la Contraloría General de la República o alguna auditoría, ¿verdad? Y no es que usted le niegue la información a todos, lo que sí está, digamos, restringido es para el común de las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se dice es, bueno, si eventualmente esto va a afectar mi vida en competencia, ¿verdad? Van a saber cuáles son mis debilidades y eso va a implicar algunas acciones, entonces sí me está debilitando en mi accionar y entonces ahí sí está protegido por esa excepción de la que hablaba la ley marco, ¿verdad? Pero ojo con eso, no implica que es que usted no sea revisable por otros, ¿verdad? Lo que va a pasar es que eventualmente esa revisión sea en el marco de información restringida, ¿verdad? O sea, yo se la doy a un ente quien me supervisa a mí y ese ente tiene la obligación de confidencialidad también de la información. Gracias. ¿Cómo se equilibra el principio de acceso a la información pública con la protección de datos personales según la ley 8968? Sí, esa es la pregunta del millón y agradezco que me la hagan porque yo creo que si eso se entiende bien, todo lo demás queda claro. Decimos, en la gestión pública todo es público salvo que me demuestren lo contrario. Es lo que les dije, ¿verdad? Me demuestro lo contrario de acuerdo a la ley. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Lo primero que necesito hacer es una gobernanza de los datos. Datos. Estamos hablando de datos, ¿verdad? Entonces, esa gobernanza de los datos pasa porque yo primero sepa qué datos tengo en mi organización. Tengo datos de personas que presentan solicitudes, tengo datos de lo que genero, tengo todos los datos que tengo. De esos datos, ¿cuáles de esos datos tienen una protección especial? Porque es de competencia, lo que hablábamos, porque son datos sensibles, porque es un dato personal, el celular del usuario, porque tal cosa. Entonces, yo quitando, restringiendo justificadamente esos datos personales que deben ser protegidos, el resto es público. Entonces, en conclusión, yo no puedo hablar de acceso a la información pública si antes no hago tratamiento de los datos. Ese es uno de los mayores errores. Voy a poner un ejemplo. En tiempo de pandemia, en una municipalidad del país, alguien que quería ser muy transparente o una jerarquía, dio ayudas a las comunidades y demás. Entonces dijo, claro, yo quiero que la gente sepa que estamos ayudando y cómo se está haciendo. Entonces subió en una red social la lista de las ayudas que había dado con nombre, número de teléfono y dirección de las personas a las que había ayudado, ¿verdad? Y entonces dijo, es que vea la transparencia. Entonces le dijimos, no señor, usted no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque usted lo que hizo fue dar datos personales de alguien que usted no está autorizado para dar el celular ni la dirección. Esos son datos que usted tiene ahí recolectados para sus controles y esa persona necesitaba ayuda, si era parte de un estudio, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión de subir datos, de dar datos, antes yo tuve que haber hecho esa limpieza. En el caso del decir, qué diferente se hubiera dicho, otorgamos 25 ayudas a personas que viven en los poblados de tal, en general, por un monto de tal, etcétera, sin dar esos datos. Limpieza primero de los datos que no podemos entregar antes de generar acceso. Gracias.
Cuando existen entes referentes internacionales, por ejemplo, OCDE, Unión Postal Universal, si la norma que ellos emiten es contraria a esta ley, a la 10554, se desaplicaría lo indicado por estos entes internacionales o la norma nacional. Le voy a apostar que no hay una directriz de OCDE que sea contraria a esto, porque OCDE tiene una directriz de datos abiertos y tiene una directriz de acceso a la información. Está la tendencia en todo el mundo. O sea, no hay otra forma, digamos, que no esté alineada, digamos. La ley marco, lo único que eventualmente me lo preguntaron, y esa pregunta me la hicieron hace un tiempo por una directriz, me lo preguntó la gente, voy a decir, de la IA, por una directriz de OCDE, de algo que hablaba sobre publicidad de la información. Yo, analizando la directriz de OCDE, le decía, no se contradice. Le digo yo, acuérdense que las directrices generales de OCDE no son directrices, digamos, o son directrices que los países también tropicalizan, diríamos, en su normativa interna a partir de generar las acciones. En el caso nuestro, digamos, nuestra ley marco más bien está alineada con los principios de los derechos humanos, ¿verdad? Y aquí tendríamos que tener convenios de derechos humanos en la jerarquía de las normas versus otras directrices privan convenios de derechos humanos. Ustedes saben que en nuestra pirámide de normas está primero la Constitución y arriba de la Constitución incluso los convenios ratificados por el país en materia de derechos humanos. Y el derecho de acceso a la información, el derecho humano, por tanto, tiene prioridad. Gracias. ¿A qué se debe que ya no se pueda consultar la causa de fallecimiento de una persona en el registro, cuando hace poco sí se podía? Muy probablemente, no sé qué cambio, pero eso podría ser un dato muy sensible, ¿verdad? Probablemente alguna revisión que hicieron ahí, pero no solo sensible en cuanto a, digamos, a lo que puede implicar para algunas personas, porque pueden haber fallecimientos que tienen que ver con padecimientos que puedan ser muy estigmatizantes, ¿verdad? Piensen ustedes que haya sido un fallecimiento relacionado con una persona que tenía VIH-Sida, ¿verdad? Y que entonces ese dato no se podría consignar, o cualquier otro dato de enfermedades que a veces, además de duras, son muy estigmatizantes. Pero además, acuérdense, esto tiene que ver con una pregunta que hace mucho la gente que dice, ¿por qué a mí a veces me piden otra vez certificación de nacimiento, como si yo volviera a nacer? Dicen, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que pueden existir formas en que nosotros, digamos, se hagan investigaciones sobre una malpraxis, por ejemplo, o alguna otra cosa que generen un cambio en el asiento, se le dice, en la anotación en el registro, ¿verdad? Y al final lo que parecía que era un paro cardíaco, después de una investigación, no fue un paro cardíaco, ¿verdad? Fue algo más serio, etcétera, ¿verdad? Entonces, son informaciones que sí tienen que ser cuidadas en cuanto a su veracidad. Aquí el tema es de veracidad, ¿verdad? Gracias. Teníamos una mano levantada, Ana Lucía Castillo. Si gusta, puede hacer su consulta. Hola, buenos días. Es que, bueno, yo quería participar en el sentido de que era consulta. Si vamos a tener acceso al material que expusieron y a la grabación, es que sí me gustaría como volverla a repasar, porque como estoy en la oficina, he tenido como varias interrupciones, entonces como que en ciertas cositas perdí el hilo, pero está súper interesante, los felicito, les agradezco un montón que nos inviten a este tipo de capacitación, que no se denomina capacitación, pero realmente son temas muy, muy invaluables para nosotros, y les agradezco mucho que nos hayan invitado. Con gusto, doña Alicia. Sí, comentarle que la Dirección de Capacitación tiene un sitio en YouTube y al final de la semana se va a estar subiendo la grabación ahí, y ahí podrán volver a revisar toda la información que hemos llevado en esta semana. Ahora sí, perdón, doña Ana Lucía Castillo, adelante. Y buenos días a todos, muchísimas gracias, doña Hazel, un placer que nos esté compartiendo su conocimiento. Tengo una duda, porque ahora usted habló sobre entidades que entran dentro de la sección para no brindar información.
¿Cómo quedan las asadas? Porque las asadas es un servicio que le da el AIA para que una comunidad las maneje. Pregunto esto porque cuando usted le solicita una asada, por ejemplo, un estudio de disponibilidad de aguas o hidráulica, a veces se agarran de eso, que no pueden dar esa información. Si uno cuestiona el estudio, que no, o simplemente decir, ese estudio no me sirvió, ¿por qué no contratan a otra empresa? Hay cosas ahí como muy raras, ¿verdad? Y pareciera que esta gente está como dentro de la excepción y se agarran de eso para no dar información de estudios, de garantías de estudios de disponibilidad de aguas, etcétera, etcétera. Gracias. Sí, esa es una consulta muy, muy interesante que nos están haciendo. En el caso de las asadas, nos los hicieron también en el caso de las, por ejemplo, de los comités cantonales de deporte, en el caso de las asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Lo que estamos, digamos, lo que uno puede derivar de la ley marco de acceso es toda instancia, sea privada o pública, que reciba recursos públicos tiene la obligación de cumplir con los principios de la ley marco de acceso. No quedan afuera. Lo que uno podría establecer, por supuesto, que es tomando en consideración la naturaleza de la institución, pues la naturaleza de la institución permitirá tener una estructura, digamos, puede decirse más simple, ¿verdad? Menos compleja de la que puede decir uno, bueno, ¿qué implica aplicar la ley marco de acceso en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por decir un ministerio grande, el Ministerio de Educación, por ejemplo, que es gigante, ¿verdad? A aplicarla en una organización pequeña, ¿verdad? Muy probablemente la persona encargada de acceso a la información sea o el presidente o la presidenta, una sola persona que juegan ahí varias funciones, etcétera. Pero sí efectivamente tienen que brindarla. Digamos, no hay ninguna excepción que haya quedado establecida. La única que podrían aplicar es si ellos indicaran, bueno, yo brindo un servicio público y ese servicio público se lo estoy reportando al ente regulador. Y el ente regulador podría darle a usted la información, ¿verdad? Entonces sería un juego de ir uno y decir, bueno, entonces aquí voy a la IA y el IA se la pide a ella, ¿verdad? Que es un poco el juego que existe actualmente, ¿verdad? No interactúo directo con la SAD, sino que interactúo con el IA que está, digamos, generándole, está realizando una suerte digamos, de concesión, ¿verdad? Para que realice el servicio. Y el IA le pregunta a ella y ella le da la información a la IA y la IA me la da a mí. Digamos, hay una tercerización de la información. Si ese procedimiento eventualmente pudiera generarse, digamos, en el marco del procedimiento establecido dentro de la ley marco de los 10 días y demás, porque no habría excepción, pues no importa si se la pregunto a la SA o se la pregunto a la IA. Pero de lo contrario, estaríamos ahí incumpliendo, ¿verdad? Incumpliendo, y ahí sí estaríamos incumpliendo doble, incumple la SA, incumple la IA, ¿verdad? Uno podría pensar que, digamos, desde el punto de vista de la parte técnica, podría estar menos preparada la SADA, ¿verdad? Que uno dice, bueno, que estás hablando de qué formatos accesibles y toda esta cosa, ¿verdad? Bueno, la SADA podría ir también trabajando en cómo presenta su información, ¿verdad? Pero no es que está exenta de brindar rendición de cuentas por lo que hace. Yo creo que este es un tema muy complejo que se va a ir teniendo que desarrollar y yo esperaría pronto alguna jurisprudencia, digamos, que tire línea de cómo proceder ahí, porque tal vez lo que hay, si me han dicho, es algún temor por parte de estas organizaciones que son muy pequeñitas, ¿verdad? A veces grandes, ¿verdad? Pero con un impacto enorme en colectividades, ¿verdad? Por el servicio que brindan, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, pero a mí no me va a meter usted a hacer todo lo que dice la ley marco, etcétera. El principio básico vas a tener que cumplirlo, ¿verdad? Y es, la gente merece la información, necesita saber, ¿verdad? Si usted me dice que se lo pregunto a la IA directo, igual a la IA va a recabar la información y me la va a dar, ok, pero si no, yo debería interactuar directo con esa unidad. Bien, muchas gracias, doña Hazel, por sus respuestas.
y ya vamos entonces al cierre de la sesión. Muchísimas gracias a doña Hazel y a todas las personas que estuvieron conectadas durante más de hora y media. Vea usted, ya casi van a ser las 11 de la mañana. La verdad es que ha estado tan interesante esta conferencia. Ha despertado muchísimo a la reflexión a todas las personas y obviamente que quedan todavía dudas. Así es que esperamos poder contar con usted nuevamente en algún otro momento para poder ampliar la información, ampliar conocimiento y hacer cultura, porque en realidad esto de la transparencia es un tema que es culturización para que la gente esté convencida de que el ciudadano se merece toda esta información, todo este acceso a la información que es pública. Reiterarle el agradecimiento, doña Hazel, a todos los que se conectaron, a la Dirección de Capacitación. Muchísimas gracias, don Miguel. Y nos estaríamos viendo, Dios mediante, esta tarde en la conferencia que nos espera sobre ciberseguridad. Podemos estar seguros, no se la pierdan. A las 2 de la tarde con un consultor internacional. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.